a lo que vinimos. Hierba, de Keun-Suk Hendrik-Kin. Es un cómic. Keun-Suk es una autora de cómic coreana que reside en Francia. Y lo que nos va a contar este cómic es la biografía de una mujer coreana que fue esclava sexual del ejército japonés. Se las llamaba a estas mujeres, se las llamaba mujeres de consuelo, y trabajaban o eran explotadas en lo que ellos llamaban estaciones de consuelo, ¿no? Como vemos, son terribles eufemismos, porque aquello lo que eran prostíbulos infectos, o sea, inhumanos. Estas mujeres, la historia es la historia de esta mujer, de la protagonista, es la historia, pero a la vez es la historia también de otras muchas mujeres que compartieron este desgraciado destino, ¿no? La mayoría de ellas pertenecían a familias pobres, que estas familias no podían hacerse cargo de su mantenimiento, de su manutención, tenían varios hijos, y para evitar el hambre, pues, muchas veces las daban en adopción, en el mejor de los casos, pero bueno, que era una adopción que generalmente la familia donde caían era para explotarlas pues a su servicio, para explotarlas como criadas, como servidoras, y pasaban a otras familias. En otros casos las vendían y que acababan, claro, al final acababan a veces en estos prostíbulos en contra de su voluntad, porque ellas no eran, y además siendo muy niñas, no eran mujeres, eran niñas, eran adolescentes algunas de ellas. En otros casos, estas mujeres eran raptadas, bien porque el ejército pues había tomado un pueblo o tal, o simplemente pues estaba la chiquilla o la joven o tal, jugando y en un camino tal, pasaban a lo mejor y las raptaban, las violaban y luego las raptaban, las llevaban a estos prostíbulos, porque eran prostíbulos, bueno, ya digo, en unas condiciones infrahumanas, tanto higiénicas como sanitarias, como humanas, como todo, ¿no? Ya sufrían allí vejaciones, castigos, malos tratos, humillaciones. Había algunas que optaron por el suicidio, otras inclusive llegaron a quedarse embarazadas, les quitaban los hijos, no sabían lo que pasaba con ellos, se los debían de dar generalmente a familias sin hijos, no sabían, ¿no? Y tenían que seguir ejerciendo la prostitución, ¿no? Pero toda esta tragedia brutal, no acabó con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque estas mujeres quedaron marcadas, tanto en lo físico como en lo psíquico, pero también en lo social. O sea, estas mujeres fueron repudiadas por la sociedad, repudiadas, en vez de ser acogidas, pues eran repudiadas, inclusive por sus propias familias. Cuando las familias se enteraban que habían estado en esto, no querían saber nada, las repudiaban. Y claro, si además encima la historia que tenían detrás, pues unos padres que, pues, bueno, por las necesidades que fueran, las habían tenido que dar en adopción o vender. Claro, nadie quería saber nada de esto. Era un tema pues, que se movía en la oscuridad. Ellas pues, han intentado, las que han sobrevivido, las que todavía están vivas, pues, sobrevivir al olvido. Lo que han buscado era sobrevivir a ese olvido, de que por lo menos se supiera que existen y que esto pasó. Incluso hay que decirlo, que este tema no está cerrado, es un tema muy oscuro, y uno de los temas más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hay algunos políticos o parte del gobierno japonés que no ha querido reconocerlo, o lo ha reconocido a regañadientes, pero este tema no está cerrado en absoluto. El cómic es duro,
O sea, es duro, pero pero está tratado el tema con mucha delicadeza. Por ejemplo, evita las viñetas de violencia explícita, las evita, pone paisajes, lo deja en negro, lo cual nos hace como lectores que entendamos, nos llega más ese dolor quizás que la violencia explícita, ¿no? La autora llevó a esta historia, bueno, como la conocía, ella era coreana y era una historia que siempre había tenido un poco en mente de querer hacer como homenaje y recuerdo a estas mujeres y también como denuncia. Lo que hizo es que contactó con creo que una asociación, una ONG o algo así, que se dedica a mantener la memoria de estas mujeres y a trabajar porque se haga justicia. Contactó con ellas y esa asociación y estas activistas, estas asociaciones, pues la pusieron en contacto con la que sería la protagonista del cómic. Lo cuenta al final del libro, cuenta cómo llegó a documentarse esta historia y te habla de la protagonista real del cómic, porque esto está basado en la historia real de una mujer, su biografía. En fin, es un gran cómic, ¿eh? Es un gran cómic. A mí me ha gustado mucho, además es adictivo, o sea, sigues leyendo porque es una historia que te atrapa, es una historia dura pero que te atrapa. No he quitado la faja del cómic, no la he querido quitar, porque aquí, como vemos, pone que es el mejor cómic del año. Vemos todos los honores, títulos, premios que ha recibido. Se la considera, pues eso, mejor cómic del año por el New York Times, The Guardian, Los Angeles Times, premios, ha sido finalista de otros premios y la verdad es que se lo merece la historia y se lo merece el cómic. Hierba. Hasta otra, amigos.